Buenas tardes, compañeros, compañeras. Con la venia de la presidencia. Adelante, diputado. Este dictamen no cumple un mandato constitucional de reglamentar el derecho humano al agua. Por el contrario, destruye derechos adquiridos y vulnera la seguridad jurídica del sector productivo. La reforma regula el agua bajo una lógica que desplaza el sentido original del artículo 4, el agua como derecho humano fundamental, y lo sustituye por una visión de control absoluto del artículo 27, tratándolo únicamente como bien nacional, sujeto a rectoría estatal. Ese cambio de enfoque no es menor. Significa que las personas dejan de estar al centro y su lugar lo ocupa la discrecionalidad del gobierno. El dictamen limita la transmisión de concesiones en ventas, arrendamientos y herencias, obligando a solicitar autorización administrativa para cada transmisión. Esto constituye una afectación patrimonial grave y, en los hechos, una confiscación de facto de derechos adquiridos. Se incrementan sanciones administrativas y penales sin criterios técnicos, sin proporcionalidad y sin distinciones entre omisiones administrativas y delitos reales, criminalizando así actividades comunes del sector agrícola y ganadero. La reforma también concentra facultades en la llamada autoridad del agua y elimina funciones de organismos de cuenca, reduciendo la gobernanza local y aumentando la discrecionalidad política y administrativa. Pero vayamos a la realidad del país y en particular a la realidad del estado de Chihuahua. El INEGI reporta que en 2023 la actividad agropecuaria consumió 32.2% del agua utilizada en la economía y estimó en más de 102,000 millones de pesos el costo del agotamiento y degradación hídrico. Esta crisis no es teórica, ya genera desabasto y afectaciones logísticas. Y si esto ocurre a nivel nacional, en Chihuahua la situación es todavía más grave. Chihuahua es uno de los estados con mayor estrés hídrico, con más del 90% del territorio afectado por sequía en distintos niveles durante los últimos años. En regiones productivas como Delicias, Meoqui, Camargo, Ojinaga y Jiménez, los productores viven ciclos extremos donde cada litro de agua marca la diferencia entre cosechar o perderlo todo. Las presas La Boquilla, Francisco y Madero y Las Vírgenes, claves para el riesgo, han registrado niveles críticamente bajos en los últimos ciclos agrícolas. Cuando una ley se hace sin escuchar esta realidad, no es una ley, es una sentencia. Con esta reforma, actividades esenciales como mover agua en pipas, abastecer a zonas urbanas o subsanar déficits locales podrían ser sancionados con multas de hasta 4 millones de pesos, lo que afecta no solo al campo, sino a las zonas metropolitanas donde miles de familias dependen del suministro por pipas en temporadas críticas. El sector ganadero, que sostiene miles de empleos familiares, también enfrenta riesgo. La reducción de concesiones y la imposibilidad de transmitir derechos heredados amenaza patrimonios construidos por generaciones. Mientras esta reforma se hizo desde un escritorio, el PRI sí escuchó a la gente. A diferencia del gobierno federal, que no recorrió los estados ni consultó a quienes viven la crisis hídrica, el PRI sí abrió espacios de escucha real. A través de foros, el PRI consultó a más de 8,000 personas a nivel nacional. Agricultores, ganaderos, especialistas en agua, académicos, productores mineros, organizaciones civiles y a la ciudadanía. En Chihuahua particularmente se realizaron encuentros donde los productores señalaron con claridad los riesgos, documentaron afectaciones y propusieron soluciones. Esas voces están ausentes en el dictamen que hoy se pretende aprobar. Proponemos proteger verdaderamente el patrimonio de los productores, garantizando la transmisión hereditaria, la venta y el arrendamiento de concesiones bajo un esquema de registro técnico sin discrecionalidad política. Proponemos garantizar el derecho al mínimo vital de 60 litros diarios para uso personal y doméstico sin condicionarlo al pago y con mecanismos de monitoreo claros. Planteamos evitar penalizaciones desproporcionadas que criminalicen al agricultor, distinguir entre infracciones administrativas, faltas técnicas y conductas delictivas con criterios precisos. Exigimos reconstruir las capacidades técnicas y financieras de Conagua y de los organismos locales y frenar la centralización absoluta que elimina la gobernanza regional. Y proponemos apoyos reales a la tecnificación del riego, la recarga de acuíferos y la sustitución de cultivos de alta demanda hídrica. Por responsabilidad social, territorial y solidaria con quienes producen alimentos en condiciones de sequía extrema,
particularmente en estados como Chihuahua, votaremos en contra de estas disposiciones regresivas. El mandato constitucional del derecho humano al agua exige una ley que garantice acceso, certidumbre y seguridad jurídica. Esta reforma incumple este mandato, sustituye el derecho por la discrecionalidad, la técnica por la amenaza sancionadora y la justicia por decisiones tomadas a puerta cerrada. El PRI defenderá una ley que proteja el mínimo vital, que resguarde el patrimonio de los productores y que construya gobernanza técnica, no a un autoritarismo administrativo. Yo en esta tarde, compañeros, compañeras diputadas, los invito, pero particularmente invito a los diputados del estado de Chihuahua a que votemos en contra de esta ley que nada abona al desarrollo de nuestro país. Los invito a que la voten en contra o allá nos veremos por las calles de Chihuahua. Basta de engaños. En el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales que se contiene en el dictamen se sigue señalando: los derechos amparados en las concesiones de asignaciones no serán objeto de transmisión. El oficialismo miente. Es cuanto, Presidenta.